En esta ocasión vamos a traer un video que creo yo que puede estar polémico, no lo sé, ya veremos por dónde se aborda el tema. En anteriores ocasiones hemos estado hablando de la migración en Paraguay, hemos estado platicando acerca de varios temas de este asunto, de la gentrificación, de lo bueno y lo malo que tiene todo esto. Pero esta vez vamos a traer un video de Pato Bonato. Yo he visto varios videos de él, no específicamente de temas de Paraguay, sino con otros temas, que él es una persona que tiene temas de diferentes países, no solo de uno, de Latinoamérica, y a veces hace unos estudios bastante interesantes de los temas. Y en esta ocasión, el tema se llama El país que los millonarios están eligiendo. Vamos a ver por dónde lo va a abordar, creo que va a estar bien interesante. Si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, dejen su like, suscríbanse si aún no están suscritos. Recuerden, este canal es dedicado 100% a Paraguay, así que ahí pueden ustedes suscribirse si son de Paraguay o les interesa todo lo referente a Paraguay. Sin más introducción, vayamos escuchando. Hay un país en Sudamérica donde los millonarios se están mudando con sus empresas, están comprando propiedades y donde no los están molestando con los impuestos. Y no estamos hablando de Dubái o alguna isla perdida por el Caribe, un lugar que muchos asocian con contrabando y con yerba mate. Pero resulta que este país se está convirtiendo en el refugio secreto de los millonarios de la región, y lo están haciendo en silencio absoluto. Luego de que te cuente todo al final del video, vas a entender por qué muchas personas dicen que lo que está pasando en este país podría cambiar el mapa de Latinoamérica en los próximos 5 años. Pero por otro lado, también te voy a contar la parte turbia que nadie suele contar cuando se habla de este lugar. Ok, eso es lo que yo esperaba, la verdad. Que a ver, está muy bien la inversión extranjera y todo, pero como todo en la vida, no puede ser blanco o negro. Siempre hay matices ahí que hay que ir descubriendo. Y como yo les dije en anteriores ocasiones, a mí me preocupa un poquito todo el tema de cómo van a manejar las autoridades paraguayas esto, porque se tiene claro que es un país donde se puede llegar a invertir, donde puedes ir a poner negocios, pero también puede ser peligroso porque hay personas que utilizan ciertas cosas como para montar fachadas, por así decirlo, de negocios. Eso puede ser turbio, pero bueno, vamos viendo a ver por dónde va a abordar esto. En este video vamos a hablar de Paraguay, un país que no para de crecer. Luque le robó el protagonismo a Asunción. ¿Quién dijo que Asunción era el centro del poder? En los últimos 18 meses, más de 1000 empresarios argentinos solicitaron residencia en Paraguay. Los brasileños están llegando en masa también, así como también europeos que nunca pisaron Sudamérica están desembarcando con valijas llenas de euros buscando lo mismo. ¿Por qué dices que Paraguay es una buena opción para vivir en 2025? Porque mientras Europa se desintegra moral y fiscalmente, pues Paraguay ofrece justamente lo contrario: valores conservadores, facilidades para crear negocios, sistema de tributación territorial y un ambiente de crecimiento y de querer hacer cosas. ¿Que tiene sus problemas? Por supuesto que tiene sus problemas. Paraguay está trayendo a muchísima gente que quiere un poquito de libertad, y ahí tienes los números. El año pasado se emitieron 28.000 carnets de residencia a extranjeros y este año se prevé que lo supere con creces. Entonces los extranjeros lo que hacen es aprovechar el sistema de tributación territorial que tiene Paraguay, por el cual todos los ingresos del extranjero no tributan, no pagan impuestos. Y lo que hacen muchos emprendedores, sobre todo emprendedores online, es crear una LLC en los Estados Unidos, no tributan en Estados Unidos porque no son ETBUS, y al traer el dinero a Paraguay tampoco van a pagar impuestos por el sistema impositivo territorial, un sistema perfectamente legal, por cierto. Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente Paraguay es muy buena opción si es que estás buscando un plan B y vivir realmente una vida un poquito más libre y en tus propios términos. Si mañana yo personalmente tuviera que empezar desde cero, bueno, pues Paraguay estaría en mis top 5. Pero acá está lo que los diarios no cuentan. Mientras vos estás pagando aproximadamente un tercio de tu salario en impuestos, esta persona ha encontrado un lugar donde el Estado te dice: el 90% quédatelo vos, hacé lo que quieras. Y no es joda, no es evasión, no es nada ilegal, es simplemente Paraguay. Hace unos meses dejé mi vida en España. Que sí, es una verdad. Mucha gente ha platicado acerca de este tema porque esta misma facilidad o atracción tiene también países como Andorra, donde no es que no haya impuestos, que mucha gente confunde esto. Dice, es que es un país sin impuestos. No, hay impuestos, pero impuestos más sanos, más saludables, no impuestos que te van a sangrar todo tu salario. Y esto hace que sea atractivo para las personas que quieren generar más. Porque si producís, un ejemplo, vamos a poner números fáciles, si producís $1000, pero el gobierno o el estado dice no, entonces en impuestos te voy a quitar 600, entonces estás produciendo 400. Y si vas a Paraguay, estás produciendo 900 en lugar de 400. Tampoco hay que ser un genio para entender que obviamente te conviene más, que cambias ciertas comodidades, que a lo mejor la infraestructura de Paraguay no está al 100, pero pues al final de cuentas son detalles. Y me vine a vivir a Paraguay. El motivo que me hizo querer venir aquí fue la decadencia a la que está llegando Europa, pero sobre todo real. Ahora déjame que te pregunte algo.
¿cuánto tardaste en sacar tu pasaporte? Ni hablar si era un pasaporte de otro país diferente al que naciste. 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Tuviste algún inconveniente con algún papel? Bueno, en Paraguay podés sacar la residencia permanente de 60 a 90 días, con $5.000 de depósito que después te lo van a devolver. No necesitas demostrar vínculos familiares, no necesitas una oferta laboral, no necesitas esperar 5 años para que te den la ciudadanía. Yo me voy a tardar mucho a ustedes. Ya cuando yo pueda ir a Paraguay ya todo eso lo habrán cambiado. Pero es que está difícil el asunto de la monetización en Paraguay. Si ustedes supieran cuánto saqué el mes pasado, se matarían de la risa. 2 meses y sos residente permanente con todos los beneficios fiscales. Es más fácil que abrir una cuenta bancaria en tu propio país. Y mientras esto pasa, mientras cientos de millonarios se están mudando en silencio, en sus ciudades principales están construyendo todo el tiempo. Y lo más loco es que se está llegando a vender propiedades a personas que están en otro lado que nunca pisaron el país. Personas que compran viendo la propiedad por Zoom, haciendo firmas digitales, transfiriendo dinero desde Suiza. Eso es lo que yo dije que está peligroso. Lo mencioné en un video pasado, que en lo personal yo les recomendé que no hicieran eso. O sea, que visiten el país, que conozcan y que vean si les conviene o no y si quieren comprar algo así. Eso de comprar en línea sin ver las propiedades está raro. Miami, Sao Paulo, el boom inmobiliario que está viviendo Paraguay no tiene precedentes en su historia. Pero hay algo más detrás de todo esto. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa. Si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata. Algo que los que están vendiendo a Paraguay como un paraíso fiscal no te van a contar. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque resulta que los impuestos bajos son apenas la punta del iceberg. Lo que está pasando en Paraguay con las criptomonedas es algo que ningún gobierno del mundo se está animando a hacer. Imagínate esto. Tenés Bitcoin, eso también lo vi. Ethereum, lo que sea. Lo vendés, haces una ganancia. En Argentina te clavan impuestos. En Estados Unidos la IRS te va a perseguir. En Europa Hacienda te va a pedir explicaciones. En Paraguay no pasa nada. No hay regulación ni impuestos sobre ganancias de criptomonedas. No te piden que reportes tus tenencias. Podés mover lo que quieras cuando quieras y el Estado paraguayo ni siquiera te pregunta de dónde salió. Es por eso que muchos traders profesionales, que antes operaban desde su departamento en Puerto Madero o en Sao Paulo, ahora están alquilando oficinas en Asunción. Pero acá viene lo que casi nadie sabe. Lo que convierte a Paraguay en algo más que un lugar con buenos impuestos. Itapú, la empresa hidroeléctrica más grande del hemisferio occidental, está ahí, en la frontera con Brasil, generando energía las 24 horas del día y genera $2.000 millones al año. Paraguay usa apenas el 10% de esa energía. Al resto se lo venden a Brasil, pero acá está el detalle que cambia todo. Esa energía sobra y la electricidad en Paraguay es baratísima. Cuesta 5 centavos el kilovatio hora. Para que te das una idea, en Argentina estamos pagando 15, 20. O sea, Paraguay es 3 o 4 veces más barato. En Europa lo mismo, cuesta aproximadamente el triple. Entonces, ¿qué está pasando? Las granjas de minería de Bitcoin que consumen mucha energía, mucha electricidad, se están mudando a Paraguay. Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos? Vamos. Vamos. ¿Cuánto pagan de IVA? Nosotros pagamos 10%. ¿10%? ¿Qué hijo de puta? 21 en Argentina. ¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos? En Paraguay no existe eso, 0. Dios mío. Entre el 3 y el 6%. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias? Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga 10%. 10%. 35 en Argentina. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo les digo. O sea, si a mí me estás comparando estos porcentajes en impuestos con estos, pues obviamente ahí es donde está el asunto, ¿verdad? ¿Cuánto pagan de impuesto al cheque? Primera vez que escucho. 1,2. Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado. 48% todo para la empresa. Siempre hablamos de diferencia entre productividad y competitividad. Con esta competitividad estructural va a ser muy difícil. Última pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el régimen maquila? 1%. Estamos hablando de inversiones de decenas de millones de dólares llegando a un país que hasta hace poco nadie tenía en el radar. Y todo gracias a una represa y a un gobierno que decidió no meterse. Ahora agárrate porque a medida que siga avanzando el video se va a poner cada vez más interesante. Un punto a tener en cuenta es que dicen que Paraguay tiene como cierta privacidad a la hora bancaria. Es decir, que si tenés plata en Paraguay no van a andar botoneando, por así decir, en otros países. Una onda de los bancos suizos y demás. Pero ojo que yo tengo un amigo que está metido bastante en el tema y me dijo la experiencia de él no fue tan buena porque justamente no es tan así como suelen decir ese tema. Así que eso habría que seguir investigándolo, sin duda. Sí, es que eso de que nadie te va a vigilar moviendo grandes cantidades de dinero probablemente no sea así. Tenés que dar explicaciones aunque sean mínimas. Pero bueno, me imagino que a diferencia de otros países no es tan problemático.
La totalidad de todo lo que estamos comentando es muy positiva. Analistas financieros están empezando a llamar a Paraguay la nueva Suiza sudamericana. Todavía le falta muchísimo, pero es cierto que el avance está a la vista. Hablemos por ejemplo de Ciudad del Este, la zona franca sobre la frontera con Brasil. Ese lugar que siempre te pintaron como el mercado negro de Sudamérica, resulta que mueve 12.000 millones de dólares al año en comercio legal. Es la segunda zona comercial más grande de América después de Miami. No de Sudamérica, de América entera. Electrónica, indumentaria, repuestos, de todo. Hola, gran. De China se distribuye a toda la región y funciona como una zona franca, con beneficios impositivos que hacen que las empresas puedan competir con precios que en otros países son imposibles. Y acá viene el remate. El 70% de la economía paraguaya se maneja en efectivo. En un mundo donde cada transacción digital te deja un rastro, donde te pueden rastrear hasta el café que te compraste esta mañana, Paraguay todavía funciona con dinero en la mano. Como tiene que ser, Giocho. Paraguay es el país más peligroso de Latinoamérica. Pero soy rusa en Paraguay y aquí me devolvieron el teléfono que olvidé en un taxi. Y en Asia me lo arrancaron de las manos. Y aquí ni siquiera intentaron engañarme por ser extranjera. Pero en Asia me estafaron $3.000. Entonces, ¿dónde es realmente más peligroso vivir para una chica rusa? En Paraguay podés ir a un concesionario, comprar un auto de $150.000 en efectivo y nadie te va a hacer una sola pregunta. Ahora bien, si todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, es porque hay una parte de la historia que los que te venden Paraguay como el paraíso terrenal no te van a contar jamás. Y tiene que ver con que todas esas leyes que atraen a empresarios legítimos, esos mismos beneficios financieros que atraen a traders, a personas interesadas en criptomonedas, es el mismo sistema que también atrae a otro tipo de capital. La plata que viene un poco sucia. Durante décadas... Es lo que yo me imaginé, la verdad, lo que les mencioné al principio. Fachadas de supuestos negocios que sirven para, digamos que, darle una lavadita al dinero. Eso era de esperarse. Siempre que hay gente con dinero, aparecen las personas que, digamos, no tienen la mejor reputación. Paraguay fue la ruta favorita del narcotráfico sudamericano. La frontera con Brasil es un colador. La triple frontera con Argentina y Brasil es legendaria porque todo lo que se mueve ahí no es precisamente legal. Y estos mismos beneficios fiscales que hoy te ofrecen a vos fueron usados por años para lavar plata del narcotráfico. Organizaciones criminales brasileras, carteles que operan desde Colombia y otras organizaciones más, todos se encontraron en Paraguay un lugar perfecto para limpiar sus millones. Porque justamente acá no te preguntan de dónde viene la plata, podés abrir cuentas bancarias al otro día y como te comentaba recién, acá el efectivo es el rey. De todas formas, el gobierno paraguayo ahora está tratando de limpiar esa imagen. Quieren mostrar que no es lo mismo un empresario tecnológico europeo que un narco brasilero. Pero la realidad es que las herramientas son las mismas, las leyes son las mismas y separar esto con precisión es casi imposible. Pero hay algo todavía más incómodo que nadie quiere mencionar. Mientras estos millonarios llegan con sus dólares y con sus empresas, el 24% de los paraguayos vive en la pobreza. El crecimiento económico no está llegando a la mayoría de la población. Está concentrado en una burbuja donde se mueve el capital extranjero. El resto del país sigue siendo pobre. Correcto. Y es aquí donde también va la crítica, que en lo personal yo creo que lo he dejado bastante claro. Yo les he dicho cada vez que mencionan eso de que vayan a invertir a Paraguay, yo les he dicho sí, pero tengan en cuenta que no es un país de Europa, no es un país de primer mundo. Claro, hay menos impuestos, tiene ciertas ventajas, ciertos beneficios, pero sigue siendo Latinoamérica. Sigue siendo gobiernos corruptos. Y esto no lo digo yo porque sí. Lo he leído en muchos de los comentarios que ustedes me hacen. El gobierno parece ser bueno, pero hasta cierto punto tiene cosas muy malas también. El asunto de la corrupción se mueve en toda Latinoamérica, lastimosamente. Porque si bien Paraguay está generando, está haciendo más empleos, más empresas, pero no hay una devolución de todos esos pocos impuestos que se cobran, pocos entre comillas, porque al final de cuentas 10% es bastante también. Tampoco es como que sea un centavo, pero ese dinero no se está reinvirtiendo en lo que se tiene que reinvertir. La infraestructura en muchos lugares fuera de la capital es cuarto mundista. Rutas que se inundan con cualquier lluvia, hospitales que no tienen insumos básicos, escuelas rurales que dan pena. Paraguay tiene dos caras bien diferenciadas. Y acá está la pregunta que nadie se está haciendo.
¿Cuánto tiempo puede durar este modelo? ¿Cuánto tiempo puede Paraguay sostener un 10% de impuestos mientras sus vecinos están en un 30-35%? Mientras la comunidad lo presiona para que tribute más todo el tiempo. Si mañana Paraguay llega a ceder ante la presión y subir sus impuestos, toda esta movida se le termina. Los millonarios se van, las inversiones se caen y el país va a quedar peor que antes. Es un castillo de naipes construido sobre una apuesta muy arriesgada. La apuesta que podés ser el único país de la región con impuestos bajos y que nadie te obliga a cambiar. Pero acá es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Hay economistas que están diciendo que esto suena a delirio, pero que tiene fundamentos sólidos. Paraguay podría triplicar su Producto Bruto Interno en 6 años. Si mantienen las políticas actuales, si aguanta la presión internacional y si logra canalizar esa inversión extranjera hacia una infraestructura real, todo esto es una posibilidad real. Eso es cierto. A ver, está bien difícil. Y el gobierno sí tiene que ser muy inteligente, estratégico y sobre todo evitar todo ese rollo de la corrupción en cuanto el dinero entre se vaya por otros lados. Si logran que la infraestructura de Paraguay vaya en crecimiento, puede pasar algo muy interesante. Si bien no tienen la ventaja de a lo mejor un país petrolero, como ha dado casos donde un país pasa de ser nada a millonario porque encontró una mina de petróleo, esto también se podría decir que es una oportunidad para crecer. Les recomiendo que vean un video donde están hablando de Guyana. Guyana, el país de Sudamérica. Ese país está haciendo algo muy interesante. Ellos encontraron petróleo y con ese petróleo están haciendo que el país pase de ser un país prácticamente en pobreza extrema a un lugar totalmente diferente. Pero eso es saber aprovechar también los recursos. Pero eso tiene que ser parte de la estrategia del gobierno. Pero quién sabe, falta mucho para que eso pase. Tiene energía barata al por mayor, tiene un sistema fiscal competitivo, tiene tierra fértil, tiene una posición geográfica estratégica en el corazón de Sudamérica. Paraguay te está enseñando algo que va más allá de los impuestos y los números. Te está mostrando que las oportunidades reales siempre están donde nadie está mirando. Mientras todo el mundo habla de Miami, mientras los influencers te venden a Portugal, mientras los gurús de negocios te dicen que Dubái es el futuro, hay visionarios que están invirtiendo en Paraguay, en silencio, viendo lo que otros ignoran. Y eso aplica a todo, no solo a los países. A inversiones, a negocios, a decisiones de vida. Las masas siempre llegan tarde. Los que construyen el futuro son los que ven oportunidades cuando todavía son invisibles para el resto. Los que se animan a ir en contra de la corriente. Los que confían en su criterio aunque todos les digan que están locos. Y obviamente no te estoy diciendo que te mudes mañana a Paraguay. Cada uno tendrá su contexto, su situación, sus preferencias, sus decisiones. Lo que te estoy diciendo es que abras los ojos, que dejes de mirar donde todos miran, que busques oportunidades en lugares donde nadie suele mirar, en países que nadie menciona, en ideas que suenan ridículas hasta que funcionan. Porque la pregunta no es si Paraguay va a ser potencia, el tiempo lo dirá. La pregunta es si vos vas a ser de los que ven la próxima oportunidad antes que las masas, o si vas a ser de los que llegan cuando ya es tarde, cuando ya está todo caro, cuando la ventana ya cerró. Tu vida no cambia siguiendo el manual, tu vida cambia cuando te animás a ver lo que otros no ven. Y Paraguay, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, te está mostrando exactamente eso. Me gustó la reflexión del final. La verdad, en lo personal, yo les he dicho desde un principio que a mí me sorprendió cuando yo encontré, por así decirlo, un nicho en Paraguay. Para mí fue como una ventana de oportunidad de crecimiento, no monetariamente, porque eso sería mentirles. Yo no genero plata con estos videos, o sea, con los videos de Paraguay yo genero tan poco que es casi absurdo. Pero el crecimiento que se tiene en las redes sociales, al menos en las mías, con el rollo de Paraguay, para mí es como una satisfacción que no te da la plata. Quiero pensar que en algún momento alguna marca se puede acercar, algún patrocinador a lo mejor ve algo positivo en este canal. Anteriormente en el otro canal, pues como tenemos una mezcla de muchos temas, como que el nicho no es tan claro, pero aquí definitivamente es 100% de Paraguay y creo que eso puede darle también a las marcas un interés. Por eso también hice una separación, porque si en algún caso alguna marca se quiere acercar de Paraguay, yo decirle, mira, mi 90% del público que ve mis videos es de Paraguay, así que si te interesa, pues creo que te puedo ofrecer una buena línea para tu producto. Ahora, si no se acercase ninguna marca, si no le interesa a nadie, no hay problema. Al final de cuentas, esto también se trata de hacer comunidad. Yo quiero a lo mejor pensar que en un futuro yo puedo darme la oportunidad de conocer Paraguay. En este momento obviamente les estoy diciendo, no genero ni un solo centavo, o sí genero centavos pues, pero no sirve ni para comprarte un McDonald's, entonces no da para viajes. Pero eso no quita que me da mucha ilusión en algún momento conocer Paraguay. Yo fui de los que vio el potencial en Paraguay desde hace mucho tiempo. Si ustedes van a mi canal que se llama Multisánchez y ven el primer video que yo hice
hice de Paraguay fue hace mucho tiempo. Antes que los creadores de contenido que ahora hacen contenido en Paraguay, antes que los extranjeros que están llegando a vivir a Paraguay, antes. Con esto no quiere decir que yo fui el descubridor de Paraguay, para nada. Paraguay ya era el que era. Lo que pasa es que la gente hasta ahorita se está dando cuenta no solo de lo bonito que es el país, sino de su gente tan buena que tiene, y ahora, sumándole a todo eso, beneficios económicos. Entonces, toda esa combinación de circunstancias es llamativa para el extranjero. En fin, temas polémicos habrán por ahí. Yo quiero leer su opinión en los comentarios, a ver qué piensan ustedes de todo esto. ¿Le ven futuro? ¿Se preocupan por ese futuro? ¿Sabían ustedes de las cosas turbias que se están moviendo? ¿Ustedes están obteniendo algún beneficio de todo esto? Porque esto es importante también conocerlo, porque puede que los extranjeros estén llevando plata y haciendo plata, pero... y ustedes dicen, yo la verdad es que no he tenido ningún cambio de 10 años para acá, entonces a lo mejor ahí no hay tanta diferencia. Los que se tienen que beneficiar en primer lugar son los paraguayos, digo yo. Pero bueno, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.